Muchas informaciones en el programa internacional y Eloy Torres, quien es un destacado diplomático venezolano, pero analista internacional, profesor universitario, nos obliga a ir la primera pregunta sobre el caso de Estados Unidos, la Convención Republicana, la designación de Trump como candidato, el incidente que ocurrió, el atentado. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de la ciencia política y las relaciones internacionales? Bueno, esa nominación era algo anunciado, pues, no, para no decir que crónica de una muerte anunciada, sino de crónica de un apoyo anunciado. El Partido Republicano, obviamente, tiene esa figura allí como estandarte. Luego, con el atentado que ocurrió días pasados, el intento de asesinato, lo que significó pues una especie de balón, un inmenso balón de oxígeno mucho más grande que el que tenía su prestancia pues, como candidato presidencial. Hoy en día yo creo que es indetenible el triunfo de Trump en los Estados Unidos. Ahora, el Partido Demócrata, como todos sabemos, está atrapado en el dilema de seguir con Biden, quien ha mostrado, todo el mundo lo ve pues como un individuo debilitado por 2 años, acosado por una especie de, digamos, enfermedad, no se sabe cuál es, pero el hombre pierde la perspectiva, pierde la posibilidad de recordar los nombres exactamente, colocándose pues, en una situación muy difícil y colocando al Partido Demócrata en una situación muy difícil. Pero lo que yo quisiera destacar, embajador, es que evidentemente el triunfo de Trump y la presencia de Biden como candidato demócrata no hace sino confirmar lo que todo el mundo comenta, y es que el sistema político norteamericano está atravesando una crisis y está pasando por un periodo de decadencia muy grande. O sea, no solamente la política, sino la economía, las finanzas, Obviamente, todo el eso es un caso cuadro muy militar. complejo, todo eso es un cuadro muy complejo que hace pues que los Estados Unidos estén en una grave crisis. Tú que estuviste en la Unión Soviética en su tiempo, fuerza de Moscú, ¿ves esa bipolaridad o hay otros elementos frente al declive de Estados Unidos? Quizás son 2 elementos distintos. En primer lugar, porque la vitalidad del sistema político norteamericano no podemos compararla con la debilidad que tuvo el sistema político soviético, ¿no? Tuvo el sistema soviético porque el sistema político soviético se desploma por razones de la economía, pues, ¿no? Y que ya ese modelo había llegado a un techo. Ahora bien, la muerte de la Unión Soviética significó la inserción de Rusia en una nueva dinámica, que a eso se suma entonces el debilitamiento de los Estados Unidos, pero el crecimiento de otros factores, como es el caso de China, y por qué no decirlo, el factor islámico, que juega un papel muy importante y que, bueno, obliga pues, a los Estados Unidos, en este caso, a redimensionar su papel político primo de interpares en una realidad en la cual debe compartir el poder con otros factores Y en ese hegemónicos. cuadro, Eloy Torres, profesor, ¿cómo quedan las dos candidaturas a la presidencia en Estados Unidos, Biden-Trump? Bueno, se demuestra por un lado, repito, una debilidad en un proceso de decadencia que está observando los Estados Unidos, pero felizmente los Estados Unidos tienen la particularidad que ellos no son solamente los presidentes lo que determinan la fuerza de un país, sino las estructuras de una institucionalidad que es muy fuerte en los Estados Unidos, por lo tanto es la principal democracia que tiene la enorme capacidad para revitalizarse, para reinventarse, para remodelarse en nuevos escenarios. Los Estados Unidos yo creo que deben pasar en este momento por un periodo de reflexión, por un periodo de escuchar a la academia, porque varios académicos lo han advertido, lo han señalado. El propio Kissinger antes de morir lo había dicho, la urgencia de que los Estados Unidos tienen que entenderse con el mundo, amén pues de otros factores, de otros analistas y profesores y académicos norteamericanos que han advertido que Estados Unidos confronta una serie de debilidades y tiene que pensar y colocar su mirada en esos elementos que la debilitan para fortalecerse y para salir adelante. Ahora, en ese nuevo cuadro que usted señala, se puede dar la vieja hipótesis de Tucídides entre Esparta y Atenas, de esa guerra casi inminente cuando una potencia surge Y la y otra se desplaza. resigna. Podría darse con China esa situación, porque Rusia no estaría en esa competencia, ¿no? Obviamente yo creo, sobre eso creo incluso que lo hemos discutido, lo hemos abordado en varios momentos, lo hemos dicho, incluso en varios artículos hemos destacado que creemos que hay que hacer todo lo posible para no caer en la trampa de Tucídides, porque eso sería lo más grave. Quizás el error de Biden durante su gestión
al principio de sus primeros 100 días, desde el COBRI, desde el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, hicimos un balance y una de las cosas que advertimos es que los Estados Unidos tienen que tratar de redimensionar su política exterior buscando un acercamiento con Rusia para evitar fortalecer a China. Y hoy en día China ha logrado, con su política económica, encerrar a los Estados Unidos en su debilidad, aunado a ello que Rusia se ha metido en el conflicto con Ucrania, lo que ha permitido que China emerja como el factor, como el tótem que va a decidir la suerte del mundo, y que los Estados Unidos, en lugar de observar un entendimiento con Rusia para evitar el fortalecimiento de China, hacer lo que hizo la dupla de Nixon y Kissinger en los años 70 para evitar el fortalecimiento de la Unión Soviética en el conflicto de Indochina. Sí, me recuerdo mucho eso de la que Kissinger decía que era mejor salir de Indochina dejando a los chinos en modo a los rusos, soviéticos. Así es. Y la China venía con otro criterio más pragmático, creo que está en disposición más de comercio que de guerra, ¿no? Sí, eso por un lado, que es muy importante lo que usted señala, que es más importante la cuestión comercial, la ruta de la seda, toda esa serie de elementos que hacen que China, y además porque China necesita de espacio para seguir fortaleciéndose, pero Estados Unidos necesitaría observar que Rusia, ¿de quién está más cerca? ¿De China o de los Estados Unidos o de Occidente? A pesar de que Putin, con todo y su mesianismo ortodoxo, que lo hace verse distante de Occidente, sin embargo, ellos están más cerca de Occidente que de China. La mentalidad ideológica, religiosa, cristiana y occidental en el fondo, porque lo que planteaban algunos cercanos a Kissinger era esforzarse en acercarse a los europeos más a Rusia, claro, inclusive separándose un poco de Estados Unidos. Claro, y hay un trabajo incluso que hemos hecho donde decíamos pues que, por ejemplo, había que analizar la formación de la política exterior rusa. ¿Cómo se conforma la política exterior rusa? Se conforma quizás alimentada por la filosofía de la vida que expuso Dostoyevsky cuando él señalaba que los occidentales nunca van a comprender a Rusia porque no hablan ruso, por un lado. Primero, no comprenden la literatura rusa, pues no hablan ruso, cosa que es una tontería decirlo, porque con que aprendas ruso puedes entender a Putin. Pero él decía, es que no solamente eso, es entender la manera como son los rusos, que es lo que Occidente no ha podido entender frente a ellos. Y por ello esa actitud de cercar a Rusia ante el tema justamente hoy en día con Ucrania, que en lugar de entender que eso es un tema de las áreas de influencia, Rusia con Ucrania, y que Rusia debe buscar un entendimiento con Ucrania y Ucrania con Rusia, porque forman parte de una misma cosmovisión. En tanto que los Estados Unidos deberían apoyar para evitar mayor conflictividad, mayor tensión, y así ponerle un freno, hacer realmente una muralla occidental frente a las apetencias chinas. Vamos a un corte, pero después quiero que usted, que es uno de los pocos venezolanos que ha sido diplomático en Rusia, junto con algunos de nosotros, nos hable un poco más en esa perspectiva rusa, en este mundo de hoy, pero con esa visión de conocer a fondo la infraestructura, la ideología y el planteamiento que usted hace ahora precisamente con Putin. Ya regresamos.